todos, muchas gracias por asistir al webinar del día de hoy. Esperamos un minutico y ya empezamos. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo de dónde están. Muchísimas gracias por participar en el webinar del día de hoy de la Microinsurance Network. Quisiera de pronto, antes de empezar, hacer algunos o resaltar algunos punticos logísticos para asegurarnos que la llamada sea exitosa. Entonces, bueno, primero que todo, el evento del día de hoy va a tener una duración de 1 hora, incluyendo preguntas y respuestas. Vamos a tener un capítulo especial para esto. Como pueden ver en la función de Zoom, hay Q&A, entonces por favor diligencien sus preguntas a través de esta función. De igual manera, les agradecería que todos estén con el micrófono desactivado para que la presentación sea técnicamente exitosa. Como les decía, las preguntas, por favor, diligenciarlas por Q&A. Todas las diapositivas y este webinar estará siendo grabado y será puesto a su disposición a través del equipo de la Microinsurance Network. Bueno, ya habiendo hecho estas precisiones, tal vez sugiero que por el beneficio del tiempo empecemos ya en materia. Bueno, seguramente todos coincidimos en la importancia del tema de telemedicina en la actualidad, particularmente en un contexto en donde las restricciones impuestas como consecuencias del COVID-19 ha generado una necesidad de herramientas remotas, no solo para hacer chequeos en los síntomas de coronavirus, sino también para continuar ofreciendo servicios de salud de manera más general, como chequeos de rutina, tratamientos de ciertas enfermedades, entre otros. Ahora bien, este tema es de suma importancia para los seguros inclusivos, el cual es el área de enfoque de la Microinsurance Network, ya que la telemedicina puede ser una herramienta clave para disminuir la brecha de protección de salud de poblaciones vulnerables, quienes generalmente, como sabemos, no tienen acceso físico a servicios de salud o si los tienen, son en condiciones bastante precarias. Teniendo esto en mente, el propósito de esta llamada es precisamente compartir con ustedes la experiencia de 3 expertos, lo cual nos permitirá conocer un poco las oportunidades, los retos y los pasos a tomar para que la telemedicina pueda cumplir un rol importante para fortalecer el sector de salud en beneficio de los segmentos actualmente excluidos y efectivamente construir resiliencia. Como les decía, el día de hoy contamos con 3 excelentes expertos que ofrecerán diversas visiones del uso de telemedicina. En primer lugar, contamos con la participación de Laura Rosado, responsable de estrategia y gestión de desempeño en AXA Emerging Consumers, línea de seguros inclusivos de AXA, en donde se diseñan soluciones de protección que eviten que los segmentos vulnerables caigan en la pobreza. Y Laura, específicamente en esta discusión del día de hoy, nos va a ofrecer su visión desde la perspectiva del asegurador global. En segundo lugar, contamos con la participación de Javier Ruiz, quien es gerente general de Te Contacta, empresa del grupo InMedical, y gerente de marketing y comunicación en InMedical, que cuenta con cerca de 600,000 afiliados y se ha convertido en una de las plataformas de comunicación de productos de asistencia médica inclusivas más grandes en Ecuador, con operaciones en Paraguay, Bolivia y Perú. Y Javier nos ofrecerá la perspectiva del proveedor directo de servicios de salud a la población de bajos recursos en varios países de América Latina. De igual manera, contamos con la participación de Salvador Dacuña, quien es el fundador de Affinity International, Telemed RDF, red de farmacias y cofundador de BUP Soluciones. Y Salvador cuenta con más de 30 años de experiencia en bancaseguros, microseguros en América Latina. Salvador nos ofrecerá la visión como experto en diseño de estrategias innovadoras de impacto a nivel masivo en seguros inclusivos en América Latina. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora quisiera empezar con el tema del día de hoy. Entonces, tal vez para empezar, quisiera preguntarle a Javier, ¿por qué a su juicio la telemedicina es una herramienta clave para promover el acceso al servicio de salud de los más vulnerables? Y tal vez si puedes también hacer énfasis en esos pros y contras. Gracias, Javier. Días con todos, queridos amigos. Gracias por la invitación, que interesante e importante poder hablar acerca de las alternativas que tenemos en telemedicina. Como bien indicaba Andrea, desde InMedical podemos hablar de la experiencia que tenemos en algunos países en América Latina y un poco
compartir la experiencia que hemos tenido con distintas culturas y con distintas formas de comunicación que tienen nuestros afiliados. Inicialmente hablábamos de las barreras vamos a hablar acerca de las barreras de acceso, pero antes quería compartirles un dato. Y claro, de lo que dice el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, tenemos en Latinoamérica cerca de 200 millones de personas vulnerables en la región. Y casi la mitad, poco más de la mitad, están en la desocupación, son trabajadores también informales, y el 49% no tiene acceso a servicios médicos de salud, ya sea porque no tienen un seguro o porque no pueden o no hay la capacidad de acceder a la salud pública. Por eso es que pensamos que primero las barreras de acceso, el primero y tal vez el que más puede impactar es el costo, lo que significa acceder a servicios de salud, aun cuando sabemos que existen servicios públicos de salud. Luego empiezan a ver las complicaciones que significa atender a un número tan importante de personas que están queriendo acceder a los servicios de salud. En Latinoamérica tenemos también un promedio de 2 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, que en el promedio del mundo parece estar por debajo de la media. Entonces, bueno, volviendo al tema de la barrera de acceso, pensamos que el costo primero es un factor importante por el cual las personas no pueden acceder a sistemas de salud. Luego, la disponibilidad de los prestadores públicos, eso también está en función de lo que les acabo de contar, un poco de la disponibilidad de las camas hospitalarias. Y también las distancias. Sabemos que las poblaciones vulnerables a las que atendemos no necesariamente están en los centros urbanos, más bien están alejados de los centros urbanos, y la capacidad de acceder y de acercarse a los centros hospitalarios a través de infraestructura de caminos, de avenidas, es también deficiente para llegar a los puntos en los que están distribuidos estos prestadores. Posteriormente, uno de los problemas y que ahora también está afectando, está haciendo que se cambien un poco las políticas de salud, es la aglomeración que existen en los centros de salud. Tienes un problema de camas hospitalarias, que conversamos hace un momento, tienes una deficiencia de insumos para la atención de las enfermedades, de hospitalizaciones, necesidades quirúrgicas, tienes una falta de cobertura a través de las medicinas también. Y pensando un momento más en este punto de la aglomeración, hoy que estamos atravesando un momento difícil en la pandemia, lo que menos se recomienda es que haya aglomeración de pacientes en los centros de atención. Entonces, claro, ahora decidir acercarse a un centro de salud es una decisión arriesgada, primero, porque podría ser que tú no necesariamente requieras mirarle o verle a tu médico, y estás en teoría siendo obligado a acercarte a un centro de salud y más bien allí exponerte, es decir, se aumenta el riesgo de adquirir enfermedades y se aumenta el riesgo de la propagación de este virus, en particular del COVID-19. Y finalmente, fruto de todas estas barreras que he tratado de resumirlas en estos 4 puntos, termina afectándose mucho la oportunidad de la atención médica. Es por todos conocidos que si llegamos nosotros a tener oportunidad en la atención, en los tratamientos médicos que se puedan implementar, el tiempo y la reacción para que un paciente vuelva a estar en un estado de salud positivo se reduce. Aquí hablábamos un poco de que, bueno, ya le cambiamos a la siguiente diapo. Estábamos hablando de que se afectaba un poco la oportunidad. Y ahí es cuando entra en marcha los productos de telemedicina. Ahora, principalmente enfocándome en el tema de la aglomeración, la telemedicina lo que hace es permitir a las personas tomar mejores decisiones, porque
a través de una llamada telefónica o del uso de una herramienta telemática, tú puedes saber si es que necesariamente tienes que acceder a un punto de salud o no. Por otro lado, evidentemente, el costo de acceder a telemedicina vía una herramienta telemática, ya sea vía internet o vía telefónica, evidentemente va a ser más bajo. En cuanto a la disponibilidad, tienes una gama más amplia de especialistas de la salud disponibles para poder atender tus necesidades. Las distancias evidentemente se eliminan en cuestión de segundos. Y principalmente, en este momento en particular que estamos viviendo, la aglomeración se reduce de manera importante. Efectivamente, estamos a través de la telemedicina se aporta a que únicamente acudan las personas a los centros médicos las que realmente lo necesitan. Las que pueden ser atendidas vía una consulta telemática, pues lo van a hacer y estás evitando o poniendo una barrera en ese momento para la propagación de virus. Finalmente, la oportunidad termina creciendo en nuestra experiencia en 5, 6, hasta 10 veces el tiempo en el que se puede resolver una necesidad de salud de un afiliado. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora de pronto quisiera preguntarle a Salvador, ¿cuál es la opinión que tú tienes con respecto al tema de telemedicina? ¿Es una herramienta clave para promover el acceso al servicio de salud? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus pros y contras? Sí, gracias Andrea y muchas gracias por la invitación por parte del Microinsurance Network a esta conferencia. Bueno, la telemedicina es definitivamente clave para el acceso a los servicios de salud de la base de la pirámide y el segmento vulnerable de las poblaciones de América Latina. Nosotros podemos ver aquí en este cuadro algunas estadísticas que nos favorecen realmente para reforzar este comentario. Primero vemos que alrededor de unos 415 millones de personas sí viven en los segmentos de la pobreza y vulnerabilidad. Hay 436 millones de suscriptores a celulares en América Latina. Y lo que es interesante, alrededor del 67% de todos los nuevos celulares que se compran son celulares inteligentes. Entonces, eso que abre una brecha bastante interesante para el acceso a atención médica virtual. Y después nosotros vemos que los pacientes ya una vez que tienen la primera experiencia de usar sea el teléfono, sea el video, chat, consultas, y les gusta esa experiencia, entonces ya continúan usando ese tipo de solución para cuidarse en términos de la salud, para atención médica, para orientación médica, información médica. Después vemos también que el 75% de todas las consultas y emergencias médicas se puede atender por la telemedicina. ¿Qué significa? Que obviamente nosotros podemos ver en el cuadro más abajo que en base a eso, nosotros, y complementando mucho lo que estaba comentando Javier, se pueden descongestionar considerablemente las salas de emergencia y consultas presenciales en los hospitales. ¿Qué significa? El 75% de las dolencias, o sea, diagnósticos, se pueden resolver todo. Son dolencias comunes, como gripes, virus, diarreas, en fin, temas que son de dolencias comunes. Después vemos que el 76% de los pacientes se preocupa mucho más por un acceso rápido a atención médica que a un contacto humano, o sea, una consulta presencial. ¿Qué significa? Si mi hijita se siente mal ahora, yo no quiero tener una consulta para el próximo jueves. No, necesito la atención médica en este momento para mi hija. Y entonces, a través de la telemedicina, yo tengo esa inmediatez, ese contacto, el acceso a atención médica de primer nivel en forma inmediata.
Y después también vemos que alrededor del 74% de los pacientes ya se sienten muy cómodos en comunicarse con un doctor usando la tecnología. Nosotros vemos que todos aquí que estamos presentes, nuestras esposas, esposos, familiares, en algún momento ya han usado el teléfono para comunicarse con un doctor, para consultar algún tema de sus hijos, en fin. Y entonces es ahí a donde eso es telemedicina, aunque la gente no se dé cuenta de eso. Para complementar, obviamente los servicios de salud y los seguros y seguros inclusivos, nosotros lo que hacemos es usar mucho la telemedicina para llevar a la palma de las manos el acceso a atención médica primaria virtual. Entonces nosotros vemos que a través de las plataformas, sea online o sea a través de pequeñas aplicaciones, sea web app o apps, nosotros podemos llevar la atención médica de calidad a la palma de las manos de las personas a través de los celulares, por ejemplo. Entonces, y obviamente no tiene que solamente ser celulares inteligentes. Como Javier estaba comentando anteriormente y Andrea, puede ser si son teléfonos análogos, puede ser por SMS o si son teléfonos inteligentes, entonces se puede usar todo lo que es audio, video y chat consultas también. Entonces, a través de una plataforma de telemedicina, nosotros podemos crear diferentes ecosistemas para complementar la oferta y la entrega de soluciones mucho más integrales para satisfacer las necesidades básicas de atención médica a esos segmentos más vulnerables. En otras palabras, creando un ecosistema de productos y servicios de salud, en adición a lo que es acceso a atención médica virtual, se puede incluir informaciones, servicios adicionales como información médica, recetas electrónicas que ya tenemos integradas, todo lo que es interpretación de resultados clínicos. Si uno hace si el médico nos indica un análisis clínico y de repente tenemos que ir otra vez la persona tiene que ir otra vez a una consulta. No tiene por qué pagar, solamente tiene que llamar, saca una foto del análisis clínico, hace la carga directamente, el médico puede ver en tiempo real esos resultados clínicos y puede interpretar los resultados y dar las indicaciones. Podemos integrar servicios de ambulancia, servicios de médicos a domicilio con precios preferenciales, servicios de indicaciones de laboratorio, salud mental, psicólogos, todo lo que son servicios, productos dentales, seguros dentales, visión, audición, bienestar y nutrición, y después obviamente complementar todo ese ecosistema con seguros inclusivos, sea de enfermedades graves, sea hospitalización, sea cualquier tipo de servicio seguro para complementar ese servicio. Nosotros lo que vemos es que la telemedicina es la manera más simple, fácil, rápida, segura y económica de proteger la salud y el bienestar de las familias. Entonces, provee accesibilidad, conveniencia, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Y también complementando un poco lo que estaba mencionando Javier, elimina completamente la telemedicina las barreras para la atención médica, sea en temas geográficos, sea en temas de transporte, porque las personas que están en esos segmentos no tienen transporte público, no tiene un carro, tiene que ir en transporte público. El tiempo, obviamente, para ir normalmente a una clínica o hospital toma más o menos 1 hora y media. Después hay como entre 2 y 6 horas de tiempo de espera. Y obviamente eso, la inmediatez de la telemedicina es muy importante. Y obviamente los altos costos que representan todo eso. Muchas gracias, Salvador. Bueno, ahora Laura, desde la perspectiva de AXA, ¿cuál es, digamos, tu posición con respecto al rol que puede cumplir la telemedicina? ¿Cuáles son sus pros y contras? Muchas gracias, Andrea, y gracias a todos por la invitación. Yo resumiría primero nuestras motivaciones en 3 ejes principales. El primer eje tiene que ver con la vulnerabilidad económica. En México, como en muchos países de América Latina, el sector informal
los empleos que son temporales y en específico también las mujeres son segmentos que se encuentran en una mayor precariedad. Y pusimos, bueno, estas cifras básicamente lo que muestran es la capacidad de los encuestados, en este caso es una encuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la capacidad de los encuestados de enfrentar emergencias que representen un mes de sueldo con ahorros. Y bueno, lo que podemos ver es que en esos tres casos, esos segmentos vulnerables, menos del 50% pueden llegar a solventar esas emergencias económicas. Adicionalmente, esto viene acompañado ahora en la coyuntura, en la situación de COVID. Si vamos a la siguiente slide, pues que esto lleva a un extremo mucho más esta vulnerabilidad económica, donde más del 60% de la población ya ha sentido un cambio significativo en sus ingresos, y la mayoría reportan una capacidad de hacer frente a pérdida de ingresos de menos de 8 semanas, lo cual quiere decir, si contamos cuánto tiempo han durado ya las medidas de confinamiento, pues bueno, esto pone mucho más estrés desde un punto de vista económico. Aunado a esto viene nuestro eje número 2, que es el acceso a la salud y la precariedad de los servicios de salud, en este caso en México, pero también es el caso, como lo decía Javier y también Salvador, de muchos países de América Latina, donde la mayoría de los gastos en salud, una buena parte, salen de los bolsillos de las personas, y esto no solamente está relacionado con gastos, por ejemplo, de hospitalización, sino de todo tipo de servicios de salud, desde algo muy básico como una visita de prevención con un médico general, hasta cosas mucho más serias y catastróficas. Y en términos de infraestructura, bueno, todavía hay varias brechas en términos de número de doctores, en términos de gasto per cápita por parte del gobierno y en términos de capacidad para soportar las necesidades de la población. Y esto nos lleva a un tercer eje, que es el eje desde el punto de vista de nosotros los aseguradores, que es, hay una necesidad de proveer acompañamiento a los clientes mucho más amplia, y en específico, pues las aseguradoras históricamente se han enfocado en pagar siniestros que representan, digamos, momentos muy catastróficos en la vida de los clientes, pero que al mismo tiempo no llegan a cumplir y no satisfacen todas esas amplias necesidades que se quedan de fuera. Entonces, nuestra visión en términos de la telemedicina y lo que nosotros llamamos salud digital es poder lograr un acompañamiento mucho más integral, desde orientación telefónica a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, acceso a una red de proveedores de calidad y a una red de especialistas que permitan enfrentar gastos menores, pero con unos buenos resultados. Obviamente, seguir cubriendo nuestro rol como aseguradores de absorber los costos o complementar los gastos en materia de salud para condiciones más serias. Y bueno, todo esto al final también empieza desde fomentar una cultura de prevención, el poder informar mejor a la población sobre decisiones acerca de su salud, acerca de cómo manejar, por ejemplo, algunas enfermedades crónicas, de cómo fomentar mejores cuidados en los pequeños o durante el periodo de maternidad. Y bueno, resumiría, creo que esto ya es repetir un poco lo que Javier y Salvador han mencionado anteriormente. Vemos la telemedicina y apalancado en la tecnología, trayendo ventajas que tienen que ver con el alcance geográfico, poder llegar a gente que hoy en día tiene que transportarse por varias horas para acceder a servicios de salud. Ofrece conveniencia en el sentido de que pueden levantar el teléfono y hablar con alguien a cualquier hora del día.
Hay un tema de escalabilidad también, el mantener, digamos, infraestructura física tiene costos muy importantes y requiere inversión bastante grande. Bueno, hay un tema de privacidad en materia de algunas preguntas que pueden resultar, tal vez un poco tabús dependiendo de la cultura, y la telemedicina ofrece, digamos, esa lejanía y provee, digamos, un espacio de mayor confianza para hacer preguntas que igual y en persona los clientes no estarían dispuestos a hacer. Obviamente viene con desventajas y creo que aquí después podemos discutir que nunca va a haber un modelo único de donde la telemedicina sea la solución para todas las situaciones de salud, pero sí lo vemos como un avance significativo considerando las brechas que existen hoy en día. Y bueno, tiene que ver con que el contacto humano también puede ser un factor de confianza, sobre todo cuando existen condiciones de salud mucho más serias, donde la gente requiere un acompañamiento mucho más cercano. Hay límites en la atención, no es posible realizar un examen físico, por ejemplo, o exámenes de laboratorios, y bueno, hay todo el tema alrededor de la regulación y de la seguridad de los datos que se manejan de forma virtual. Muchas gracias, Laura. Bueno, de pronto como para recapitular y como responder así al punto la pregunta previa, entonces vemos que con base en la experiencia que ustedes comparten, efectivamente la telemedicina es una herramienta clave para promover el acceso a servicios de salud de los más vulnerables. De pronto conectando un punto que mencionó Laura, y es que efectivamente es urgente avanzar a pasos agigantados en la oferta de servicios de salud a las poblaciones más vulnerables, porque efectivamente su economía se ve sumamente afectada cada vez que hay un choque que los obliga a gastar de sus recursos para este tipo de eventos, de manera que estamos hablando de un concepto muy importante de vulnerabilidad, el ofrecer una especie de protección para que no caigan bajo la línea de pobreza y efectivamente puedan invertir en otras actividades y llegar digamos, a lograr financieramente cumplir sus sueños. Un punto importante que quisiera complementar y es el tema de las barreras. Ustedes en la parte de los pros, en los 3 casos mencionaron lo importante del acceso, de superar geografías, y estas son barreras típicas que nosotros hablamos siempre en seguros inclusivos, ¿no? Son esas barreras de la última milla que nos impiden muchísimo a ofrecer servicios a la población que más lo necesita, y vemos que efectivamente las herramientas remotas, todo el proceso de digitalización es clave para superar esas barreras, pero tal y como sucede con los procesos de digitalización, hay contras, hay ciertos elementos que deben confrontarse. Tal vez un punto que también mencionaba Laura y fue mencionado por Javier y por Salvador también, es respecto a la confianza, ¿no? Aún a pesar que está esta plataforma tecnológica ofreciendo estos servicios que son claves y como decía Salvador, una vez se prueban, empiezan a generar mucha más confianza, pero al mismo tiempo tal vez se necesita un punto de apoyo como real, un contacto, ¿no? Que esto también ha sido un hallazgo de todos los procesos de digitalización en seguros inclusivos y en servicios financieros de manera más general. Entonces, creo que el mensaje es bastante claro. Ahora, bueno, vemos que efectivamente es importante avanzar la agenda de telemedicina y herramientas remotas para promover el acceso a servicios de salud. Ahora, ¿cuáles son los retos que ustedes han identificado en este proceso y cómo los han venido superando? Entonces, de pronto, Laura, que nos estabas contando un poco cuáles son esos pros y contras, cómo los conectamos con esos retos y cómo los has confrontado. Claro que sí. Bueno, creo que el principal, hablando desde un punto de vista de una aseguradora, es que operar atención primaria no es igual a operar seguros. Es una industria completamente diferente que requiere expertise muy diferente y obviamente se enfoca en calidad médica, lo cual implica que necesitas tener cerca de ti expertos en esta materia que pueden no ser, digamos, no estar dentro de tu pool de talento internamente y bueno, tienes que generar conocimiento al respecto y por otro lado requiere, al menos desde nuestro punto de vista, una aproximación en términos de construir alianzas con los mejores en las diferentes partes de la experiencia del cliente y en diferentes momentos. Por otro lado, hay un tema de accesibilidad en términos de soluciones digitales. Hoy en día hablamos mucho de
telemedicina, de videoconsultas, pero al mismo tiempo hay ciertos segmentos que no tienen acceso, digamos, a smartphones demasiado sofisticados que soporten este tipo de soluciones de atención. Entonces debe haber una alternativa que pueda resultar mucho más asequible para todos. Y por último, pues es todo el tema de el garantizar la privacidad de los datos, siendo, digamos, una aseguradora. Esto es un tema bastante crucial porque se maneja información personal muy sensible del lado de los clientes. Y bueno, cómo lo hemos ido enfrentando es, de nuevo, primero empezando desde las necesidades de los clientes, enfocándonos en aquellos elementos que desde un punto de vista del cliente los mantiene o les parecen más relevantes, identificando a los mejores jugadores en cada uno de los mercados que operamos, y después podré compartir una primera vista de ejemplos de en dónde estamos operando actualmente, y tener pues protocolos donde se pueda revisar la calidad de la atención para no afectar y no tener riesgos reputacionales respecto a nuestra marca. Nosotros, la marca de Axe es uno de nuestros activos más importantes, y se ha crecido a través de la calidad de los servicios. Entonces, al incursionar en este sector que es un poquito más alejado de los seguros, esa es una de nuestras preocupaciones más importantes. Ok, entonces vemos calidad, privacidad y accesibilidad como elementos claves. De pronto también conectando a lo que dijimos previamente, la calidad, la marca es clave, la reputación, pero también viene el punto de la confianza en el seguro, ¿no? La confianza en los servicios que se ofrecen. Entonces tal vez también la reputación tiene que ver no solo con la marca, efectivamente es muy importante, pero también con el seguro. El dejar de confiar en el seguro puede ser una consecuencia. Ok, bueno, Salvador, ¿cuál es tu experiencia con respecto a esto? ¿Cuáles son los retos que has confrontado y cómo los has superado? Estás en mute. Complementando lo que Laura había comentado, nosotros vemos, obviamente, el principal reto son, yo diría, los gremios médicos en la área de telemedicina. Nosotros hemos visto en diferentes países que nosotros hemos introducido soluciones de telemedicina. Vemos que las regulaciones que se están implementando en algunos países son completamente, hace con que sea una barrera importante para la implementación de la telemedicina. En los últimos 2 meses hay un país importante de América Latina que introdujo una regulación a donde hablemos de telemedicina, que es una solución de salud digital inclusiva. ¿Qué significa? Que es todo digital. Pero para poder tener acceso y dar la autorización para el doctor poder dar consultas virtuales a través de audio, video, chat, consultas telefónicas inclusive, la persona tiene que firmar y poner la huella digital. Obviamente deja de ser inclusiva y deja de ser digital completamente. Obviamente esos son gremios médicos que realmente ven la telemedicina como una amenaza a sus servicios que prestan presencialmente, pero bueno, es algo que nosotros estamos enfrentándonos. Obviamente también vemos que las autoridades tienen conocimientos muy limitados de lo que es la telemedicina, y principalmente de todo el tema de seguridad que Laura había comentado, sobre la información médica, plataformas tecnológicas que tienen información de salud. Y después vemos, obviamente, también que en el tema estoy aquí, desde el punto de vista del usuario, el médico, nosotros vemos que la experiencia por parte del usuario, que en este caso es el médico, nosotros vemos que los médicos tienen limitaciones tecnológicas, no están acostumbrados en muchos de los países que nosotros vivimos de América Latina. Después vemos la experiencia del paciente o del asegurado a los niveles de integración necesaria.
que lo que nosotros tratamos de hacer con la medicina, con la telemedicina, es que sea una experiencia muy simple, fácil, rápida y segura. Y entonces ahí nosotros vemos que las barreras principalmente por parte de los médicos a tener acceso a soluciones tecnológicas, digitales, son importantes. Después nosotros vemos también las consultas presenciales versus las virtuales. Vemos que a través de la telemedicina los médicos sí pueden proveer mayor número de consultas, es verdad, pero los costos deben ser ajustados también para que sea mucho más inclusiva esa atención médica. En Estados Unidos hay lo que se llama parity laws, que significa que una consulta virtual tiene el mismo costo que una consulta presencial casi. Entonces, dependiendo de la legislación de los estados, de cada uno de los estados. En América Latina, nosotros, para que la salud realmente sea inclusiva, esos costos pueden ser considerablemente más bajos y tener un mayor número de consultas adicionales que complementan obviamente los ingresos de los médicos. Después vemos los medios de pago para todos estos segmentos que no están bancarizados. Y ahí es un desafío. Obviamente estos servicios no son gratis, los médicos no prestan consultas gratis. Obviamente tenemos que, cuando prestamos la telemedicina, tenemos que tomar en consideración los objetivos y las necesidades del gremio de los médicos. Cómo es que ellos pueden proveer este tipo de soluciones para que no sean resistentes a estas soluciones y que sean inclusivas también. Y después nosotros vemos aquí en el mercado, a través del COVID-19, ha habido un incremento de plataformas supuestamente de telemedicina en los diferentes mercados que no cumplen con los rigores más básicos de seguridad. Obviamente hablemos de lo que es seguridad de información médica, que es básicamente ser HIPAA compliant, y después todo lo que tiene que ver con la seguridad de las plataformas tecnológicas, sea en temas de los apps, sea en temas de servidores, sea porque los hackers pueden entrar por todos los lugares. Y entonces ahí el tema regulatorio debería, obviamente, es necesario para hacer frente con que estas plataformas de telemedicina ofrezcan la seguridad completa a lo que es acceso a información médica, que es la parte que vale oro, y obviamente acceso a la información demográfica y todas las informaciones de las personas que están dentro de esas plataformas. Entonces yo diría las barreras, los retos que hay ahí, y después para finalizar es el tema de la costumbre de las personas. La costumbre de las personas que están acostumbradas a ir al médico presencial, a las clínicas, a los hospitales. Y ahí es donde nosotros necesitamos, por parte de todos los jugadores en esta cadena de valor que hay, obviamente del reforzamiento de educación para hacer con que estas personas en estos segmentos más vulnerables se sientan cómodos con usar el teléfono para una consulta médica telefónica, como estaba bien mencionando Laura, para recibir SMS con información y o indicaciones médicas, o también a través de otros medios como vídeo y chat consultas. Ok, gracias, Salvador. De pronto para resaltar el tema regulatorio, ¿no? Que mencionabas varias veces, que efectivamente hay una necesidad de contener algunas malas prácticas, pero al mismo tiempo hay que ser abierto, entonces esto implica un poco adoptar un enfoque proporcional por medio del cual se proteja al consumidor, se proteja el acceso al servicio, pero al mismo tiempo se facilite, porque conectándolo con la respuesta de nuestra primera pregunta, vemos que efectivamente la telemedicina puede ayudar a promover el acceso a servicios de salud, de manera que sería una pena no promoverla, pero entonces es la necesidad de ese enfoque proporcional de parte del regulador para permitirlo. Gracias, Salvador. Bueno, Javier, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que has confrontado? Y bueno, ya para aportar lo que ya muy bien ha hablado Salvador y Laura,
dentro de los primeros retos que nos hemos encontrado ha sido el tema de la tecnología. Miren que el último reporte que saca la Mobile Economy para el 2019 dice que el 70% más o menos de la población cuenta con un celular y hasta el 2021 están aproximando que el 78% cuente con un equipo celular. Ahora, el tema está en que la mayoría, el 45%, tiene conexiones todavía 3G. El 39%, que termina siendo un número importante, tiene una conexión 2G y solo el 16% tiene una conexión 4G. ¿Por qué topo este tema? Es importante porque, claro, al enfocar los productos de telemedicina para lograr tener un acceso adecuado, tenemos que entender cuál es la tecnología que nuestros afiliados están utilizando. Entonces, como muy bien decía Salvador hace un momento, hay una serie de alternativas que se han ido desarrollando en este tiempo para la telemedicina, que desde nuestra perspectiva está muy bien. La intención es que mientras más herramientas de telemedicina hayas, es mejor, vamos a asegurar más bien el acceso. Sin embargo, tenemos que saber cómo esa tecnología ha penetrado dentro de nuestros afiliados y utilizarla de la mejor manera para poder hacer lo que buscamos, que sea accesible la salud para nuestros afiliados. En algún momento les contábamos que como Inmedical estábamos operando en Perú, Bolivia, Paraguay, el Ecuador. Claro, en estos países tenemos distintas modalidades de uso todavía de la telefonía celular. En el Ecuador estamos entrando en un programa de 5G. Hay ciertas resistencias al uso del 5G. En Bolivia tienes todavía una penetración más alta de 2G, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto como el primer reto? Es la tecnología, es que nuestro sistema multiplataforma sea o se habilite y las metodologías se utilicen para que puedan todos los afiliados utilizar sus líneas 2G, que no son smartphones, pero que también puedan acceder a una solución de salud a través de una llamada telefónica. Los que sí tengan el acceso a una videoconferencia, pues sí, tienes un acceso superior en ese modelo. Y enseguida, cuando empiezas a hablar de que unos podrán hablar únicamente por teléfono, pero otros sí podrían tener acceso a la videoconferencia, viene algo muy importante que también ya se habló aquí, me parece que fue Laura, que hablaba de la cultura de nuestros afiliados. Recordemos que en este modelo de pandemia hemos cambiado estrepitosamente de un modelo de la visita física a un modelo de la telemedicina. Y luego, claro, hemos identificado que hay la cultura de ver al médico, como le anotamos ahí en la plataforma. Entonces, hay momentos en los que puedes encontrar resistencia de que te atiendan vía telefónica versus que estás acostumbrado pues a verle a tu médico y a que él te haga el proceso del auscultamiento, ¿verdad? Pero ya, eso ya no puede ocurrir. Entonces, casi ya 2 meses que tiene la pandemia, hemos hecho un poco más de 5,000 atenciones de telemedicina, con un poco más de 4,500 recetas médicas emitidas. Y claro, ahí también hay un acostumbramiento desde nuestras redes y nuestros equipos médicos hacia poder, si cabe el término, educarle a nuestro paciente para que pueda recibir información médica a través de una de estas soluciones telemáticas. Entonces, pasando por la tecnología, viendo por la cultura, pasando por los prestadores, también es importante que ellos puedan involucrarse dentro de este tratamiento tecnológico. También los prestadores están acostumbrados a ver físicamente una receta médica, por ejemplo, en unas farmacias. Hoy estamos trasladando nuestra tecnología a que todo esté digitalizado, toda nuestra información, y llega a través de sistemas. Ese es un proceso que hemos trabajado muchísimo con nuestras redes en los países en los que estamos operando para que ya te acostumbres a manejar documentación virtual o digital. Finalmente, hay un reto también importante, vista la necesidad, visto el volumen que significan las atenciones que podemos dar. En los países en los que estamos, llegamos más o menos a estar con 600,000 afiliados activos. Y este volumen significa que nosotros debemos
asegurar un control, principalmente de la identidad. ¿A qué me refiero con la identidad? Es que tú puedes recibir, por ejemplo, una llamada de teléfono o puedes acceder a través de una plataforma y el afiliado ingresa la información para poder acceder al servicio, pero al final del día tú tienes que también garantizar que la persona que está detrás del teléfono es quien es tu afiliado, ¿me explico? Entonces, necesitamos también establecer sistemas que te permitan validar la identidad y las afiliaciones de nuestros clientes. Posteriormente también hay un proceso de seguimiento de las atenciones que se está dando y para poder dar una alta médica. Y cierto es de que ya a través de una llamada tienes un primer acercamiento o a través de una videollamada tienes un primer acercamiento, pero también impacta otra vez el tema de la cultura. El médico tiene que hacer un seguimiento de cómo está ese paciente, si efectivamente llegó a curar su dolencia, su molestia, si el tratamiento está surtiendo efecto para llegar a tener una alta médica. Entonces, los procesos de llevar la historia clínica, de llevar los gastos, las decisiones que se ha tomado para intervenir esta molestia, tiene que tener un seguimiento mucho más cercano que lo que hacías cuando estabas haciéndolo de manera presencial. Y finalmente, es tan o más importante lo que veníamos haciendo de manera presencial, es la evaluación. ¿Cómo está mirando el paciente la intervención que ha tenido el médico y cuál ha sido la solución que ha tenido a través de esta plataforma? Siempre estamos considerando cuál es la percepción que tienen nuestros afiliados en función de la prestación del servicio que han tenido. Sí, primero, llegaron a resolver su problema de salud y finalmente si están cómodos con las soluciones que estamos otorgando en esta plataforma. Y finalmente, para cerrar, es muy importante también lo que estábamos hablando acerca del marco regulatorio. Normalmente las tecnologías y las innovaciones llegan siempre primero y posteriormente vienes a lograr regular. Entonces, aquí también es importante que las mismas instituciones de gobierno, las instituciones que regulan a través de los marcos normativos, estén corriendo a la misma velocidad que estamos corriendo a través de las empresas dedicadas a los seguros para poder tener marcos regulatorios que nos permitan manejarnos adecuadamente y se empiecen a eliminar ciertas restricciones que tenemos en la prestación de servicios de salud. Ok, muchas gracias, Javier. Bueno, de pronto como para recapitular rápidamente esto de los retos, de pronto me voy a mencionar 5, ¿no? 1, la tecnología. Efectivamente, de esto también depende la accesibilidad de estos servicios. El tema de cultura que ustedes resaltaron varias veces, los 3, tal vez conectándolo con lo que mencionó Salvador al principio que me llamó mucho la atención, es que una vez cuando la gente ya lo prueba, le queda como gustando, entonces es probable que se siga utilizando y digamos que una oportunidad que se presenta hoy en día con el COVID-19 es que estamos todos casi obligados a utilizar estos servicios de telemedicina, entonces va a ser una oportunidad única de experimentación. El tercer punto es la regulación y esto está relacionado con la oferta responsable, el permitir esa oferta responsable de estos servicios. También el tema de la calidad, que mencionamos ya varias veces, y el tema de seguridad. Entonces yo creo que digamos que esos retos en cierta medida resumen un poco lo que hablábamos. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, lo que voy a sugerir es que vayamos a las preguntas que tienen ahorita los asistentes y después podemos, si nos queda tiempo, enfocarnos en nuestra última pregunta. Bueno, entonces tengo acá varias preguntas. Una primera que tal vez se la voy a asignar a Salvador. Es de Jimena Jauregui, que nos pregunta, ¿los profesionales médicos están de acuerdo con la telemedicina? ¿Existen riesgos de fallar en el diagnóstico o recetar medicinas? ¿Salvador? Sí, estaba unmuted. Gracias, Andrea. Los profesionales médicos, y como habíamos comentado anteriormente, tienen todavía la costumbre de las consultas presenciales. Y nosotros vemos varios temas. Uno es que al estar acostumbrados a las consultas presenciales, también el pago por esas consultas normalmente es en efectivo.
y hay un tema impositivo ahí de parte del gremio médico que la gente nunca lo quiere tocar. Eso es por un lado. Entonces, ahí hay unos desafíos bastante interesantes, porque obviamente al profesionalizar el tema de la telemedicina, estamos también regulando toda la cadena de valor de todas las transacciones monetarias que se pueden llevar entre proveedores y pacientes. Por otro lado, también nosotros vemos que estábamos viendo las estadísticas que la telemedicina está para proveer básicamente soluciones para alrededor del 75% de todas las dolencias. ¿Qué son las dolencias más comunes? No son los médicos, por ejemplo, en nuestro caso, en la plataforma de telemedicina Dr. Click, nuestros médicos trabajan con una plataforma de triaje médico, que es en base a protocolos médicos adultos pediátricos, algoritmos matemáticos. Entonces, ¿qué significa? Los médicos pasan por todo un proceso de consulta, de preevaluación de todos los síntomas para recomendar una atención médica apropiada para la persona en el momento adecuado, en ese momento. Entonces, ¿qué significa? Si los médicos ven que realmente alguna de las dolencias está en ese 25% extra, entonces es de una vez recomendar un especialista o emergencias o una ambulancia. En Estados Unidos se usa mucho por el tema de liability o de responsabilidad civil médica, es que llega tal momento en que es call 911, o sea, llamar al 911. Nosotros vemos que para ese 25% de las dolencias, realmente los médicos, con su profesionalismo y también basados en los protocolos médicos, realmente del triaje, realmente recomiendan después la persona a un segundo nivel de atención médica, que es ir a un especialista o llamar a emergencias directamente. La telemedicina no está para una atención emergencial. Realmente es realmente para dar una atención médica de primer contacto, atención médica primaria de primer nivel, en otras palabras. Ok, gracias, Salvador. Bueno, de pronto esta es una pregunta para los tres y el propósito es un poco saber cuáles son los costos o una referencia de costos en dólares de los servicios de telemedicina, más o menos para tener una idea de cuánto le cuesta al usuario final. No sé Javier. si puede contar cómo darnos una idea. Bueno, de parte al usuario final, actualmente nosotros, en función de lo que hemos tenido que, digamos que enfrentar en este tiempo que comentábamos, todos nuestros afiliados que ya tienen sus productos de asistencia médica, sean una cobertura ambulatoria o hospitalaria, acceden directamente a la telemedicina. Entonces, en este momento, como una estrategia de Medical, principalmente de responsabilidad, primero con nuestros afiliados y segundo como una estrategia de aporte a la penetración del producto de asistencia médica, nuestra telemedicina no tiene un costo. Sí. Y directo para el afiliado. Evidentemente ya con su afiliación y todos en adelante tienen acceso a la telemedicina, entonces no hay directamente algo que tengan que enfrentar. Para complementar lo que Javier menciona, y me excuso por esa broma, pero de todas maneras, como Javier bien menciona, hay diferentes modelos de negocio de telemedicina. Uno, lo que es subscription-based, que es afiliaciones, a donde un afiliado paga un fee mensual como si fuera una prima mensual, que obviamente dependiendo de los volúmenes, como bien mencionaba Javier, si están hablando de 1,000 personas, 5,000, 10 millones de personas, 600,000 personas, obviamente se pueden tener a esos segmentos, principalmente la base de la pirámide de vulnerables, costos muy bajos para universalizar el acceso a la atención médica de calidad en forma virtual. Entonces ahí la persona paga un fee, o la familia paga un fee mensual y después puede tener acceso a N cantidad de consultas virtuales sin límites, en otras palabras. Y es ahí a donde yo estaba mencionando que una vez que la persona no tiene límites en copagos, en deducibles, en temas que frenan la inclusión de la telemedicina
a través del acceso a atención médica. Obviamente, si no hay esos frenos, esas barreras, entonces las personas prueban una vez, 2 veces, 5 veces y ahí continúan realmente disfrutando de esas consultas virtuales. Ok, gracias, Salvador. Bueno, de pronto lo que voy a sugerir, porque tenemos varias preguntas, estas preguntas las vamos a responder por email, pero como nos quedan 5 minutos, quisiera que volviéramos a estas 3 lecciones aprendidas, porque yo creo que va a ser muy importante para la audiencia conocer un poco esos mensajes clave de parte de ustedes. Entonces, de parte de Salvador, ya que estabas acá contestando la última pregunta, empezamos por ti. ¿Cuáles son esas 3 lecciones aprendidas de ese proceso de integración en tu modelo de negocios que quisieras compartir con la audiencia? Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Sí, ahí estaba en la telemedicina, obviamente es un negocio. O sea, obviamente hay diferentes modelos de negocio. Nosotros en BOPS Solutions, con la marca Dr. Click, nosotros tenemos 2 modelos. Uno que es suscripciones, que es una afiliación mensual, y la otra lo que es PaaS, que es Platform as a Service, que es el uso de la plataforma de telemedicina a través de terceros. Tiene que ser un negocio. Ahora, desde el punto de vista del acceso al 70% de la población de nuestros países, que es de la base de la pirámide vulnerable, obviamente nosotros siempre mencionamos que la telemedicina es una solución de salud inclusiva, de salud digital inclusiva. Entonces, ahí es el acceso, dar el acceso realmente a precios muy asequibles a la mayor oportunidad para que las personas puedan tener acceso a esos servicios. Y entonces la masificación de esas soluciones es obviamente a través de los microseguros, las personas que están involucradas en este negocio. Nosotros vemos un potencial espectacular realmente. Nosotros que estamos en ese negocio también, vemos que podemos realmente mejorar considerablemente la calidad de vida de esas personas con un gran impacto realmente social. Y es ahí a donde nosotros vemos que la primera barrera que hay para el acceso a la telemedicina es cómo van a pagar por esos servicios. Obviamente, si algún gobierno, alguna ONG no ofrece sus servicios gratuitamente, las personas tienen que pagar aunque sea un poquito para beneficiarse de sus servicios. Y es a través de los diferentes canales de microseguros que nosotros vemos como las microfinancieras, las cooperativas, cajas de compensación, retailers, operadoras móviles de teléfono como para prepago, postpago. Y es ahí a donde nosotros vemos que realmente se pueden distribuir el acceso a ese tipo de salud virtual, soluciones de salud virtual, de telemedicina, y tener el beneficio de un pago recurrente por parte de esos servicios. Gracias, Salvador. Laura, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas 3 lecciones aprendidas? Primero, bueno, hay 3 dimensiones. Enfocarnos en el valor al cliente y desde un punto de vista de seguros, creemos que, digamos, los seguros cumplen una parte de una amplia gama de necesidades en materia de salud. Entonces, la intención es revisar cómo podemos ofrecer un acompañamiento mucho mayor a nuestros clientes y a tangibilizar la función del producto con servicios adicionales. El segundo es aprender sobre la marcha. Hoy en día hay una gran cantidad de nuevos actores entrando en el mercado. Todo el mundo está mirando hacia el tema de salud y el tema de telemedicina. Entre más esperamos en tener todo perfecto, pues más perdemos la oportunidad de ser los primeros en comenzar a satisfacer estas necesidades. Y nosotros hemos logrado, ahorita enseñaré rápidamente una slide, ir avanzando. No siempre vamos a poder cubrir todas las necesidades o llenar o satisfacer nuestra visión en el corto plazo, pero la idea es comenzar a construir una relación con socios y clientes, aprender sobre la marcha e ir sofisticando la oferta.
Y por último es aliarse con los mejores. De nuevo, operar atención médica primaria no es lo mismo que administrar un producto de seguros y para nosotros nuestra estrategia consiste en identificar a los jugadores más fuertes, más serios y que ofrezcan mejor calidad a nuestros clientes y generar una oferta de valor conjunta. En la siguiente slide rápidamente son algunos ejemplos de lo que hemos ido haciendo a través de la cadena de valor. Como pueden ver, nosotros jugamos el rol en la parte de seguros con seguros de hospitalización, accidentes personales, enfermedades críticas, incapacidad temporal y permanente, pero hemos ido armando un portafolio de productos de telemedicina con seguros a través de socios que son muy fuertes en el mercado. Para ilustrar, en el caso de Malasia, por ejemplo, acabamos de lanzar una campaña de COVID en la que lanzamos una oferta durante un mes de teleconsultas ilimitadas y algo muy sólido en nuestra oferta en este caso es la posibilidad de ofrecer este servicio en diferentes lenguas. Esto va dirigido a migrantes que viven en Malasia, que vienen de diferentes países, Bangladesh, Indonesia, Filipinas, y bueno, la posibilidad de extender esto a sus familias, incluyendo recetas médicas y descuentos en clínicas, es algo muy sólido, considerando que las comunidades de migrantes en muchos países permanecen excluidas del acceso a los servicios públicos de salud. Esto es un poco para ilustrar. Y bueno, en algunos casos estamos más enfocados en telemedicina, en otros casos ya estamos incluyendo temas de prevención, pero la idea es, de nuevo, poco a poco ir ocupando un acompañamiento más relevante hacia los clientes. Mil gracias, Laura. Bueno, Javier, ya rápidamente, y ya qué pena con los asistentes, nos hemos pasado un poquito, pero es que es bastante interesante el tema. Entonces, Javier. Ya, con gusto. A ver, primero, totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Salvador y especialmente con lo que dice Laura, que tenemos que avanzar. Es importante entender que es un desarrollo continuo. El tema de telemedicina y especialmente en esta temporada es un desarrollo continuo. Necesitamos seguir desarrollando soluciones que se adapten al entorno, tanto al entorno médico, como ya muy bien hablaba Salvador, en función de inclusive los intereses económicos que pueden existir, temas tributarios y también el entorno desde el paciente, desde el acceso a la tecnología, más allá de que inclusive hay sectores en los que se complica un poco más el acceso hasta la telefonía. Por eso es que todavía telemedicina tiene que ser un desarrollo continuo para poder abarcar a toda la base de la pirámide de afiliados que atendemos. Y eso es esa es una lección aprendida bien importante. Insisto en que hay varias soluciones desarrolladas para telemedicina, pero no todas están pensadas o enfocadas principalmente en la población vulnerable a la que atendemos, que tiene distintas necesidades de salud, distintos requerimientos y limitadas herramientas para poder acceder a estas soluciones. Es responsabilidad de las organizaciones que estamos comprometidos con el desarrollo de la base de la pirámide en encontrar soluciones. Segundo, la oportunidad, dar el primer paso rápidamente. Tenemos que seguir desarrollando soluciones y mientras otros están todavía pensando en encontrar cómo llegar, ya pues hay organizaciones que han podido dar soluciones de salud y aportando también en soluciones hacia los sistemas públicos propiamente de salud también. Se están tomando modelos que parten desde la iniciativa privada hacia soluciones globales gubernamentales. Finalmente, el acceso es a todos los sectores, que sea integral y a todos los niveles, las plataformas que partan desde un proceso inductivo, entendiendo desde lo micro, y cuando hablamos de micro, entendiendo cuáles son las necesidades que tienen otra vez la población a la que estamos atendiendo todos en esta microinsurance network, hasta lograr encontrar soluciones que puedan aportar las instituciones. Creemos que en esas tres dimensiones, si logramos todavía encontrar oportunidades y herramientas que permitan
que permitan hacer llegar a las soluciones de salud a los afiliados y un poco aportar en estas políticas nuevas que hoy les llaman la nueva normalidad para manejar estas enfermedades, estos virus que tenemos principalmente ahora por el COVID-19. Creo que vamos a aportar muchísimo en el mantenimiento de la salud integral de las poblaciones. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchísimas gracias, Laura, Salvador, Javier, por sus excelentes presentaciones y por compartir su experiencia. De pronto, muy rápidamente, como para resumir, creo que el mensaje que tenemos hoy es que efectivamente la telemedicina es una herramienta clave que puede efectivamente promover el acceso a servicios de salud en poblaciones vulnerables. Hay retos, sí, pero hay que empezar. Hay que, como decían ustedes varias veces, hay que aprender haciendo, hay que movilizarse y efectivamente crear alianzas para que esto llegue a buen término. Entonces, les agradezco mucho. Como les decía, esta presentación va a estar disponible en el sitio web de la Microinsurance Network. Y de nuevo, mil gracias por su participación. Que tengan un buen día. Hasta luego. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.